calendario que vamos a seguir. Como ustedes son un grupo extenso, son 20 tanto, 27 estudiantes, entonces, pues toca seguir un orden bien estructurado en función de las asesorías, en función de los tiempos y eso, ¿no? Porque si no, pues no saldríamos. Entonces, en lo que les voy a compartir el día de hoy, está de alguna forma como perfilado hacia ello. Aquí voy a comenzar a compartirles pantalla. Solo si me da chance, Liklina, ahí para compartir, por favor. Bueno, mientras comenzamos a compartir, solo déjame buscar un archivo. Pues comentarles de que en la plataforma ya está la estructura del curso, ¿no? En términos de estructura didáctica, este puede ser el curso más sencillo porque son 2 unidades. Está, como ustedes lo van a ver en la plataforma, la unidad de fundamentos y está una segunda unidad que tiene que ver con la parte de unidad de aplicación. Entonces, pues no vamos a desarrollar tantas actividades porque lo que queremos incentivar es que ustedes tengan tiempo para sus trabajos de campo, ¿no? O sea que aquí el foco en esta clase, de hecho no van a haber tantas tareas, van a haber 2 o 3 tareas, pero el foco principal es los trabajos de campo que ustedes tienen que desarrollar para, en lo que tiene que ver con la construcción de su tesis, ¿no? Liklina, si me da para compartir, porfa. No sé si está la Liklina. Me escribo por acá. Ya, hoy sí, ya puedo compartir. Entonces, aquí es una presentación bastante breve, ¿no? Bien. ¿Están viendo la pantalla? Solo si me confirman, porfa. Sí, doctor. Sí están, sí, Okay. Sí se ve. Bueno, entonces el curso de taller de tesis, que lo estamos comenzando hoy, que es el curso final de toda su malla curricular, ¿no? Pues antes de comenzar, y estoy viendo que no vemos tantos en sala, bueno, vemos 16 personas en sala, o sea, 14 de ustedes están acá. De forma bastante breve, pues sí me gustaría escuchar un par de opiniones, un par de perspectivas sobre las lecciones que hasta ahora han aprendido en la maestría, y no necesariamente desde el punto de vista técnico psicométrico, ¿no? Sino que desde, desde otra óptica, o sea, cómo ha sido cursar una maestría en esta modalidad y este tipo de componentes, y pues hablar, sé que este es como un espacio de catarsis que vamos a tener ahorita de unos 10 minutos más o menos, sobre los desafíos en el proceso de escritura y de finalización ya, porque como les decía antes, pues aquí ya no es tanto seguir pensando en ideas, no, ya aquí es concretar un trabajo que tenga todos sus elementos, ¿no? Desde el planteamiento del problema, todo, toda la parte conceptual, toda la parte metodológica, hasta tener datos y que se analicen esos datos, ¿no? Entonces, algún valiente o alguna valiente que nos quiera compartir un poco sobre estos 2 elementos como norteadores, por así decirlo. Bueno, vamos a escuchar a Julieta primero y después a Odette. Julieta. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto, qué bueno y qué miedo, doctor. Cuando Masterlina dijo el principio del fin, lo primero que me invade el pánico. Yo siento que aquí lo que más he aprendido yo, pues desde el punto de vista de la psicología y la construcción y el análisis psicométrico es muchísimo, porque yo no tengo ese background en psicología que muchos de mis compañeros tienen. Siempre mi tesis ha sido orientada hacia la educación porque es el campo que siento que tengo más acceso. Así que yo creo que la mayoría nos fuimos por ahí, por el campo de investigación o de estudio que nos sentíamos un poco más apropiados, pero aún así lo que me ha enseñado estas lecturas es que el vasto mundo de literatura que hay afuera y el análisis requiere una administración apropiada del tiempo, que es lo más difícil que ha sido para mí. Ese calendario, esa gráfica de Gantt que está aquí, tenemos estas semanas para hacer esta actividad, para hacer esta, ahí es donde yo siento que me ha costado muchísimo y que todavía, a pesar de todo, sigo teniendo esa fe en Dios que vamos a terminar y que vamos a lograr hacer esto bien.
Entonces, siento yo que en la parte de aprender, las lecciones han sido que esto es una responsabilidad muy grande, que esto es bastante trabajo y pues los desafíos que faltan serán asumidos de la misma forma, con responsabilidad. Muchas gracias, Julieta. Escuchemos a Evelyn. Hola, buenas tardes. Pues como dijeron que era catarsis, dije, me tengo que anotar. A ver si están. Aprovechemos este espacio, ¿verdad? Porque va a ser de los pocos espacios de catarsis que vamos a tener. Sí, Entonces, aprovechemos. bueno, sí ha sido para mí, personalmente ha sido difícil, como lo decía usted anteriormente, ¿verdad? Obstáculos, cada quien tiene su vida, las que somos mamás creo que nos toca un poco más difícil, pues compartirles, me ha tocado recibir clases cocinándole, ¿verdad? A mi familia, entonces sí, es difícil aprovechar como hubiera querido, pues tal vez no he aprovechado los espacios de aprendizaje como hubiera querido por múltiples situaciones. Pero pues realmente ha sido satisfactorio para mí, me siento contenta realmente pues de estar en este proceso final. Como dijo Julieta, hay un sentimiento creo que nos embarga a la mayoría, que es el temor. Y otra cosa pues que lo hemos venido como experimentando, de que ha habido cambios, pues cambios importantes en nuestro tema de inicio a lo que tenemos ahorita. Así que contenta por una parte, pero con nervios de punta por otra, la verdad. Eso sería que quería compartir con ustedes. Perfecto. Pues muchas gracias a ustedes dos por compartir ahí esos temores y ese tipo de expectativas también, ¿no? Vamos a ver un caballero de los que están en sala, Henry, Javier, ¿quién más está? Julio. ¿Alguno de ustedes? Para cuidar el tema de la equidad de género, ¿no? También en esto, de tener estos espacios. Yo solo quiero comentar que sí tengo bastante miedo, porque una de las cosas que estuve revisando en la plataforma de lo que usted ya colocó es acerca de que más que todo nos vamos a enfocar en resultados, en análisis y todo eso, y es a lo que no tengo acceso aún porque no he aplicado, no he hecho todo ese proceso, y apenas tengo ya la autorización y la apertura ya de la institución donde voy a hacer el pilotaje, que si bien es una institución grande y todo, entonces eso me da bastante miedo. Ok, es válido, es totalmente válido, ¿no? Y sí, el foco de esta clase, vean, desde el punto de vista de la secuencia, ¿no? En las clases anteriores, pues nosotros comenzamos, pues desde la clase de seminario 1 se comenzó con la idea, ¿no? O sea, gestar un tipo de idea en función de su tema de investigación, ¿no? Se construyó el capítulo de planteamiento del problema. En seminario 2 trabajamos algunas cosas de el marco metodológico. En seminario 3 se, se profundizó de forma significativa todo lo que tiene que ver con el plan de análisis de datos. Y en esta clase lo que se visualizaría es que sigamos avanzando en este proceso, ¿no? A la escrita, por lo menos de una forma preliminar, que esto va a depender también de las características de cada tesis, pero a la escrita de lo que tiene que ver su capítulo de resultados y de discusión. Entonces, sí, el componente de hacia dónde nos vamos a mover sí está focalizado en esa parte, ¿no? Sé que en lo que tiene que ver con la colecta de datos, pues ahí todo el mundo va a tener sus tareas y sus desafíos logísticos, metodológicos para poder realizar. Pero algo que nosotros queremos incentivar y que es un consenso entre la coordinación académica del posgrado, la coordinación de investigación y yo como docente de este curso, es que nosotros queremos incentivar la eficiencia terminal de sus estudios, ¿no? En el pasado se han tenido un par de experiencias de gente que termina su pensum, incluyendo taller de tesis, y su tesis todavía está navegando por aguas turbulentas. Entonces, eso lo que genera es dificultades en que si ustedes con esta estructura no logran avanzar el máximo posible, cuando ya queden sueltos, o sea, cuando ya terminen todo su pensum, incluyendo taller de tesis, como queda más a una cuestión de autodisciplina, por así decirlo, entonces el desafío es significativamente mayor, ¿no? Entonces, lo que se esperaría acá, que sé que ese va a ser un tema bastante recurrente, por eso es que lo estoy comentando desde ahorita, de que cuando ustedes finalicen el curso de taller de tesis, ustedes quizás, y lo más probable,
que nadie va a tener una tesis 100% finalizada, así, no. Pero todo mundo debería de tener algún tipo de dato, ya sea desde la parte de validez de contenido, ya sea comenzar algo de sus colectas de datos, para que ya tengan insumos para colocar en sus resultados y algunos elementos en su discusión. O sea, nadie, y aquí se los digo así, pues no para incentivar sus miedos, sino que para incentivar eh, el esfuerzo individual que tienen que realizar. Uno de los criterios de aprobación de taller de tesis es tener contenido en los 6 capítulos. Que ese contenido puede variar, definitivamente. Hay gente que va a tener solo como resultados iniciales, posiblemente los que estén construyendo instrumentos, esperaría yo que tengan ya todo el tema de análisis de validez de contenido, o sea, completito. Quienes ya cuentan instrumentos, quizás con ellos sí voy a ser un poquito más exigente en el sentido que ya está el instrumento construido, ¿no? Entonces, lo único que se esperaría de ese grupo de estudiantes es que comiencen con todas las gestiones de su colecta de datos, ¿no? Entonces, aquí solo para darles un spoiler sobre lo que les voy a comentar un poquito más adelante, ¿no? Son temores compartidos, estimados. O sea, cuando yo estaba también en su proceso, cuando estaba estudiando la maestría, yo también tenía un fuerte desafío con el tiempo, porque en mi caso, sí por sí, tenía que terminar en 2 años. O sea, sí por sí, ¿no? Por el tema de beca y así por un montón de factores, ¿no? Entonces, todas las sensaciones que ustedes tienen ahorita de pensar, ¿será que voy a terminar? ¿Será que realmente voy a avanzar? Son sensaciones esperadas para cualquier estudiante de posgrado. Si yo hoy les pregunto a ustedes, en la clase de seminario 1, cuando estaban pensando en sus temas de investigación, pues quizás el miedo que tenían en su momento era no saber qué investigar, ¿no? Hoy el 98% de ustedes tiene una claridad sobre sus temas de investigaciones, sobre sus objetivos, con algunos ajustes, pero la gran mayoría, o sea, la gran mayoría, están súper claros en cuanto a ello, ¿no? Entonces, el temor que tenían en seminario 1 se fue disipando a lo largo del proceso porque ustedes vieron que se fueron como puliendo algunas cosas, ¿no? En esta clase de taller de tesis está el temor del trabajo de campo, ¿no? O sea, eso es un trabajo individual, es un trabajo que cada uno de ustedes va a tener que colocar ahí eh, todos sus esfuerzos en el asador para que se concrete, pero es posible. O sea, estamos ya en la tercera promoción de la maestría. Hay 2 promociones con tesis muy exitosas, con tesis de muy buena calidad, que se han formado ya, ¿no? Entonces, si ese grupo de estudiantes lo logró, ustedes también tienen el potencial y hasta más, porque ya tenemos algunas lecciones aprendidas de cómo hacer las cosas para que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, esto es parte de esas reflexiones, ¿verdad? Que son válidas, o sea, totalmente válidas. Yo aquí a nadie le voy a decir, no se preocupe, esto va a salir. No, sí tienen que preocuparse un poquito, ¿no? O sea, porque también la preocupación pues nos moviliza, ¿no? O sea, el saber que tengo que desarrollar algo hace que no me sienta a simplemente decir no puedo hacerlo, sino que a que comience a hacer cosas puntuales para que logre en sí el objetivo, ¿no? Entonces, eso como parte de este componente de introducción. Ya, pues hablando sobre la presentación del curso como tal, que, que lo que está colocado en esta presentación está en la plataforma, no solo que con otro formato, pero es exactamente lo mismo. El curso, taller de tesis, como su nombre lo indica, es un curso de aplicación. O sea que aquí no vamos a ver ningún tema nuevo. Nada de esto que vamos a ver es como una temática que ustedes digan, ah, lo aprendí en taller de tesis. No, lo que vamos a hacer es aplicar todo ese bagaje de conocimiento amplio, porque ya es amplio, que ustedes tienen y que han adquirido pues a lo largo de estos casi 2 años, ¿no? Entonces, este es el último espacio de aprendizaje y lo que se busca es que se presente un borrador completo e integral de su tesis, ¿no? De acuerdo a criterios nacionales e internacionales de presentación de documentos de investigación de tesis
en el área de psicometría y evaluación educativa, ¿no? Entonces aquí hay dos palabritas claves, ¿no? Esto de borrador y completo. Ya aquí insisto con ello y si en otras clases me escuchaban repetir algunas cosas como construir, desconstruir y eso, en esta clase me van a escuchar repetir completo, ¿no? Entendiendo completo que no es finalizado. O sea, completo es que yo tenga contenido en mis 6 capítulos, ¿no? Pero hay cosas que posiblemente no las voy a desarrollar de forma per se en taller de tesis. Quizás si tengo 5 objetivos, desarrollé el de validez de contenido, el de validez estructural y el de baremación queda como la colita, ¿no? Que es posible que lo continúe trabajando posteriormente. Pero todos deberían de tener un borrador inicial, por lo menos, de todo su trabajo de investigación. Contrario a la mayoría de cursos de la maestría, si no me equivoco, esta es la única que tiene 4 créditos. Esto no estoy totalmente seguro, pero tengo la sensación que esta es la clase que tiene en sí más créditos. Y en términos de la duración, por lo menos de las asesorías conmigo, desde el 16 de febrero, desde hoy hasta el 13 de mayo, ¿no? O sea, tenemos marzo, abril, mayo, hay de forma completa como 3 meses aquí, ¿no? Esto como generalidades. 2 subcompetencias que esperaríamos que se desarrollen, o que se potencien, mejor dicho, quizás aquí no es desarrollar, sino que se potencien, es emplear los criterios nacionales e internacionales para la presentación de resultados de investigación en el área de psicometría y de evaluación. Entonces aquí vuelve aquello de que todo el cúmulo de conocimiento que ustedes tienen, que ya tienen, o sea, ya... yo creo que algunas veces uno no es consciente del potencial de conocimiento que tiene, ¿no? Y les aseguro que la gran mayoría de ustedes ya saben bastante, mucho, sobre psicometría y sobre cosas de evaluación. Entonces aquí es que todo ese conocimiento que puede andar como por islas ahorita, entonces que se concretice y que se sincronice, mejor dicho, en lo que es su trabajo de tesis, ¿no? Y una segunda subcompetencia que se esperaría que se potencie en forma transversal es el componente de redactar su documento de tesis, incluyendo ya la presentación de resultados, ¿no? Aunque sean resultados iniciales, exploratorios, pero ya todo mundo debería de tener un resultado como tal. Eso es algo que se espera en el desarrollo de este curso, ¿no? Solo para que tengamos el mapa de cómo hemos ido y para que también tengamos claro que no estamos comenzando de cero. De hecho, estamos comenzando ya en un 80% o en un 75% desde el punto de vista que son 4, ¿no? En la clase de seminario 1 se dio todo el tema de planteamiento sobre el tema de la idea de investigación, planteamiento del problema, marco teórico y el marco contextual, ¿no? Eso fue lo que se estudió y se potenció en seminario 1. En seminario 2, todo lo que tiene que ver con el muestreo, esa parte de los criterios de inclusión, exclusión, el tema de sus variables, las hipótesis desde la óptica de psicometría, eso se estudió en seminario 2. En seminario 3, pues se comenzó con la parte de la lectura de artículos científicos para que ustedes estuvieran viendo experiencias de investigaciones completas. Se vio el tema de los diseños metodológicos y desde mi punto de vista lo más importante quizás fue lo del plan de análisis para para la futura presentación de resultados, ¿no? Entonces, en taller de tesis es continuar avanzando en esta secuencia con los 2 últimos componentes, ¿no? El tema de colecta de datos, escrita de resultados y discutir, por lo menos de forma preliminar, cada uno de esos resultados, ¿no? Entonces, esto es como la estructura. En todas las clases que han tenido conmigo, yo siempre les muestro este esquema, ¿no? ¿Por qué les muestro este esquema? Porque en mi experiencia con estudiantes de pregrado, de posgrado, yo tengo la sensación que a veces las clases se ven como islas. O sea, en esta clase aprendí tal cosa, quizás estadística, en la otra aprendí cosas de evaluación y de sistemas internacionales, pero eso se tiene que integrar de alguna forma, ¿no? O sea, porque ustedes cuando se formen, ustedes van a hacer pues máster
en psicometría y evaluación, ¿verdad? Y cada una de esas asignaturas, pues entonces, son como las piezas de Lego para que ustedes tengan en sí ese título. Entonces, cada una de esas clases, asignaturas pasadas, tanto las teóricas como las estadísticas, las psicométricas, es este el espacio, o continúa siendo el espacio, para que lo puedan ustedes desarrollar y aplicar, ¿no? En temas de las asesorías, fíjense, como les comentaba al inicio, desde el punto de vista de estructura de unidades de este curso, solo tenemos dos. Una que es la unidad 1, que le colocamos el nombre de bloque de fundamentos, y la unidad 2, que sería el bloque de aplicación. Todos y cada uno de ustedes son 27, ¿no? Yo tengo que desarrollar un tipo de estrategia que me permita atender a 27 temas diferentes, pero de alguna forma equilibrando esto con otras tareas que ustedes tienen y que yo tengo también, ¿no? Entonces, todos en su momento van a participar en 6 asesorías, si lo quieren ver así. 6 asesorías. La asesoría 1 sería la asesoría diagnóstica, ¿no? Que es donde de alguna forma bastante breve vamos a conversar sobre el estado actual y el cronograma de sus trabajos, ¿no? Que ese cronograma está planificado para febrero a mayo, ¿no? Que de hecho está colocado ya en plataforma como la actividad, ¿no? Entonces, esa sería la asesoría 1, en donde hablamos sobre en dónde estamos con sus trabajos, cuáles son los desafíos puntuales que ustedes tienen, que ustedes me digan, no tengo espacio para colectar en tal escuela, entonces cambiemos de escuela. No estoy consiguiendo construir el instrumento, entonces, ¿cómo lo está haciendo? O sea, es una asesoría inicial para saber el estado de sus trabajos, ¿no? Que eso sería la asesoría diagnóstica, que en el calendario está para la próxima semana, ¿no? Luego, en la parte de en medio vamos a tener 4 asesorías. La asesoría de ciclo 1 y la de ciclo 2, que serían en el mes de marzo, lo que vamos a tocar y el tema de conversación en esas asesorías va a ser escritura académica y los procesos metodológicos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la colecta de datos, o sea, todos los desafíos, las dudas que ustedes estén teniendo en colectar datos. ¿Cómo hacer también que sus colectas de datos se vuelvan viables, ¿no? O sea, cuando uno construye un tema de tesis, desde la clase de seminario 1, estábamos viendo que el tema de tesis tiene que ser algo factible, algo que se pueda finalizar, ¿no? Entonces, comenzar a pensar y repensar el tema de colecta de datos, ¿no? Entonces, el mes de marzo, por así decir, el foco en cuanto a las asesorías que vamos a tener es el tema de escritura y el componente que está relacionado con la colecta de datos, ¿no? El ciclo 3, que sería en el mes de abril posiblemente, entonces lo que vamos a trabajar y ver son las estructuras de sus bases de datos, o sea, ya sea que estén haciendo un tipo de análisis de validez de contenido o los que ya tengan data como tal, o sea, que ya estén comenzando a colectar sus instrumentos, entonces todo el mundo debería tener una base de datos que sea analizable, ¿no? Y eso es algo que vamos a tratar en las asesorías del ciclo 3. Todo lo que tenga que ver con bases de datos y los procedimientos psicométricos, cualitativos en algunos casos, cuantitativos en otros, y toda la parte estadística, ¿no? O sea, el plan que se construyó en Seminario 3, comenzar a hacerlo operativo. Básicamente es eso, ¿no? En el ciclo de asesoría 4, de este conjunto del medio, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar es el análisis de resultados y discusión. Insisto con ello, o sea, ustedes deben de tener algún resultado cuando termine este curso, ¿no? Ese, de hecho, es uno de los criterios de aprobación del curso. O sea, que todo mundo tenga algún tipo de resultado en función de sus objetivos. Y aquí insisto, que esto va a variar de persona a persona. Estoy pensando aquí quizás en los que quieren construir instrumentos, ¿no? Sé que hay varios de ustedes que ya tienen su borrador inicial del instrumento. Entonces, un resultado puntual
que no debería de tener una prórroga es tener todo el análisis de validez de contenido de ese instrumento, ¿no? Para los que están trabajando con validación de instrumentos que ya están construidos, solo es aplicar, pues ahí sí posiblemente pues la vara se sube un poquito más, ¿verdad? O sea, porque ya tienen en sí el instrumento, es solo tener las gestiones y el desarrollo per se de sus colectas de datos, ¿no? Si ustedes plantearon, por ejemplo, en Seminario 3, en su plan de análisis que van a hacer una colecta de datos, así por colocarles un número, con 600 estudiantes, posiblemente no se tengan los 600 estudiantes en estos meses, ¿verdad? Si se tienen, genial, pero por lo menos deberían de tener la mitad, para que ya tengan como la materia prima para hacer análisis de resultados, ¿no? Entonces yo soy súper enfático con eso. En esta clase, para poder aprobarla como criterio macro, es tener resultados, sean de forma completa y finalizada o preliminares, de su capítulo de análisis de resultados, ¿no? Y eso es algo que vamos a abordar en el ciclo 4 en las asesorías, ¿no? Que tiene que ver con el análisis de resultados y con discusión. Y luego, así como hicimos en seminario 2 y en seminario 3, también vamos a tener una jornada de predefensas que desde un punto de vista de asesoría sería como la sexta, por así decirlo, ¿no? Donde pues ustedes van a hacer una presentación de lo que se ha construido hasta el momento, pero ya no solamente los 4 capítulos que se han comentado en clases anteriores, ¿no? Ya colocar sobre el tapete de presentación aspectos de resultados y de discusiones. Solo para contextualizarlos un poco sobre algunas cosas, ¿no? Y sin el ánimo de generar comparaciones de cuál estrategia es mejor y cuál es peor, porque pues no tendríamos un criterio objetivo para decir eso, ¿no? En la Universidad Católica, por ejemplo, está una clase que se llama Seminario de Tesis. En esa clase, que dura 3 meses, es donde el estudiante debe pensar la idea de investigación, construir toda su tesis, colectar datos, presentar resultados, ¿no? En 3 meses, según el esquema, pues por lo menos en las experiencias, ¿no? Eso puede ser cuestionable o no, hay mucho debate sobre ello, ¿no? Pero los estudiantes terminan sus trabajos, ¿sí? Algunas personas pueden decir que la calidad se ve en sí afectada, pero como les digo, o sea, hasta hoy pues no tendríamos un estudio que haga en sí esa comparación, ¿no? En su caso, el esquema y en forma puntual en esta maestría, se ha comenzado a trabajar esto de los temas de investigación desde su primer año, desde sus primeros meses, ¿no? Donde, entonces, el enfoque es bien diferente y con la finalidad de nuevo que todo mundo logre terminar en tiempo y forma, ¿no? Porque también hay plazos que no dependen en sí ni de la coordinación ni de mí, sino que ya son plazos desde el punto de vista más institucional, ¿no? Entonces, este esquema de 6 asesorías, lo que busca es exactamente eso, ¿no? Estas 6 asesorías, eh, según el calendario de la clase, se van a desarrollar desde la próxima semana, que comenzaríamos con las asesorías diagnósticas, hasta el mes de mayo, ¿no? O sea, en marzo, 2 veces se van a encontrar conmigo, por ejemplo, en abril 2 veces, y eh, hasta mayo que tengamos en sí las jornadas que tienen que ver en sí con las predefensas, ¿no? Estos son los encuentros conmigo como su docente de la clase de taller de tesis. Todo mundo aquí, sin excepciones, tiene asesores técnicos y metodológicos. Entonces, también aquí entra esa figura que ya se la voy a comentar. O sea, que la figura del asesor técnico acá, que los tiene que acompañar, que no les tiene que hacer el trabajo, pero sí los tiene que acompañar, entra también en esta fórmula de construir esta parte final en sí de sus trabajos, ¿no? Y bueno, en forma transversal está el componente del trabajo de campo y la escritura de tesis, ¿no? Un par de consideraciones que están también escritas en plataforma, pero que solo quiero colocarlas aquí de forma como más explícita, ¿no? El objetivo principal de esta asignatura, de este espacio, es el desarrollo
el desarrollo de la escritura académica y científica y el trabajo de campo, ¿no? Que cada maestrante debe de realizar de manera autónoma e independiente con el acompañamiento de sus asesores. Taller de tesis representa un espacio para desarrollar asesorías, recibir retroalimentaciones y formular dudas, ¿no? Especialmente en la estructura como tal de su documento de tesis, aspectos de escritura académica, aspectos de metodología, aspectos psicométricos y estadísticos, ¿no? Conmigo no van a aprender de cero ningún procedimiento. Y yo tampoco voy a enseñar de cero en sí ningún procedimiento, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, están haciendo cosas que tengan que ver con la baremación y tienen dudas, entonces ustedes pueden traer su duda debidamente estructurada y previamente trabajada y la conversamos, ¿no? Pero no voy a explicar así desde cero. Bueno, el paso 1 es hacer tal cosa, porque eso ya se aprendió en clases anteriores, ¿no? Esto como detalle. Bueno, el curso no desarrolla temáticas nuevas y se fundamenta en la parte de aplicación práctica de los aprendizajes desarrollados en forma anterior, ¿no? Y aquí les comento un poco sobre eso, ¿no? De que es importante el estudio complementario y autodidacta que todos deben hacer, ¿no? Y estos dos puntos, vean. Para aprobar el curso, sumado a los criterios que están descritos en plataforma, pero existen dos criterios macro, ¿no? Que el estudiante tenga un primer borrador de su tesis, desde capítulo 1 hasta capítulo 6, y ojo, tal como dice aquí, ¿no? Esto no significa que la tesis esté completamente finalizada. No significa eso. Ojo con eso, ¿no? Lo que implica es que el maestrante tenga contenido y resultados, aunque sea preliminares y o exploratorios, que le permitan avanzar en la escritura de capítulo 5, que tiene que ver con resultados, y capítulo 6, que tiene que ver con discusión, ¿no? Capítulos 1 y 4 ya los trabajamos de forma extensa en seminarios 1, 2 y 3, ¿no? Si alguien, que sí hay varios que todavía están con deudas pendientes con esos capítulos, pues los tienen que trabajar de forma colateral, ¿no? Pero el foco acá, así el foco de las asesorías, que ustedes pueden plantear dudas sobre esos capítulos, sí, pero el foco no es sobre cosas que ya se han trabajado en 3 clases anteriores, y conmigo, o sea, que aquí tampoco me pueden decir que no se vio eso, ¿no? O sea, porque lo vimos conmigo directamente. La ausencia de contenido desarrollado en alguno de los capítulos será considerado trabajo incompleto, ¿no? O sea, si alguien no tiene algún resultado, cero, nada, pues no es un criterio que permita que se apruebe en el curso, ¿no? Eso sí es algo que de forma bien transparente lo estoy comentando en este momento, ¿no? Y otro punto, contar con el visto bueno del asesor técnico. En la entrega final, o sea, en la que ustedes van a hacer en mayo, y en la segunda quincena de mayo, de hecho está, el asesor técnico deberá brindar un visto bueno preliminar sobre los avances de capítulo 1 al 6 que el maestrante tenga, ¿no? Es responsabilidad del maestrante entrar en contacto con el asesor técnico, ¿no? Cada asesor técnico tiene la libertad de asesoría, es decir, que determina la dinámica, forma y esquema de trabajo a seguir con cada maestrante, ¿no? En esta presentación no está eso, pero en la plataforma yo coloco también algo que dice que dificultades en la comunicación que pueden existir entre asesor técnico y maestrante no tienen nada que ver conmigo desde el punto de vista de ser el docente de taller de tesis, ¿no? Entonces, en esos casos, debidamente documentados y todo eso, sí les sugeriría que entren en contacto con la coordinación, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna injerencia en que si un asesor técnico pues no les contesta. Ahí sí se sale totalmente del ámbito de mi accionar, pero hay ciertas instancias que ustedes pueden consultar sobre ello, ¿no? En el caso de las estudiantes, o sea, de Graciela, de Julieta, de Dulce y de Evelyn, que yo soy el asesor, ya sea técnico o metodológico, con ustedes sí vamos a tener sesiones independientes de la de aquí, ¿no? Entonces,
Como les estoy colocando de que es responsabilidad de cada maestrante entrar en contacto con su asesor técnico, con ustedes, estimadas, exceptuando con Graciela, que ya me escribió, que tengo pendiente que le pueda contestar, pero con el resto, sí sugiero que me escriban para que nos agendemos en algunas reuniones de asesoría técnica, ¿no? El caso de ustedes, que soy el asesor técnico de ustedes también. Estamos en sintonía, Julieta, Evelyn, Graciela, Dulce. Sí, señor, muchas gracias. Listo, ¿no? Así es. En su caso, Graciela, sí tengo pendiente contestarle su correo. Entonces, si no es mañana, el lunes le contesto ya para Coordinar la reunión. coordinar. Ok, gracias. El resto, como digo acá, pues entren en contacto con sus asesores, ¿verdad? Ojo, el asesor técnico, vean que esto es un sistema complejo en los posgrados, ¿verdad? El asesor técnico, pues la función es dar algunas perspectivas sobre las cosas, ¿no? Algunas sugerencias desde su expertise, desde su conocimiento, desde su trinchera, pero el trabajo como tal es de ustedes, ¿no? Entonces, quienes son los responsables directos del trabajo son los 27 estudiantes que están matriculados en este curso. Ok, bueno, esto así como generalidades en cuanto a la parte pues como didáctica, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algunos complementos que también están en plataforma, solo quiero que los reforcemos. Estos lineamientos están en la plataforma, en la parte inicial, ¿no? Lo que quiero que miremos son las, bueno, como les dije que tenemos dos bloques, ¿verdad? En la unidad 1, que estaríamos llamando el bloque de fundamentos, y la unidad 2, que es el bloque de aplicación, ¿no? Entonces aquí tenemos las retroalimentaciones, una tutoría general que vamos a tener, la asesoría diagnóstica, que la semana que viene lo vamos a desarrollar, los dos ciclos de asesoría 1 y 2, que tienen que ver con la escritura académica y los procesos metodológicos, todo el tema de colecta de datos, ¿no? En el bloque de aplicación, el ciclo 3 de asesorías que tengan que ver con bases de datos y los procedimientos estadísticos, entrega de estructura y borrador preliminar de capítulos 5 y 6 para el 26 de abril. O sea, para el 26 de abril ustedes ya deben de tener un resultado para presentar, que ya sea la materia prima inicial de su capítulo de resultados, ¿no? Y con ese resultado ya se debería generar como cierta discusión sobre ello, ¿no? Entonces eso está colocado acá. Las asesorías de tesis, su ciclo 4, en donde vamos a conversar sobre sus resultados y sobre sus discusiones, y el tema de la presentación de sus predefensas, ¿no? Si ustedes se fijan, en estas dos líneas que están por acá, las dos últimas, dice el borrador preliminar completo de tesis, capítulo 1 a 6, ¿no? Esto, pues la fecha que tendríamos como máxima para que se entregue es el 21 de mayo. Y contrario a los otros cursos, a seminario 1, 2 y 3, aquí ya estoy colocando el periodo de reposición. ¿Por qué? Porque hay un par de estudiantes que ya se volvió como costumbre que se aprueban en la reposición, ¿no? Entonces, para que ya tengan bien presente que el periodo de reposición máxima es el 28 de mayo. Posterior a esa fecha, yo cierro el curso, ¿no? O sea, cierro el curso con las calificaciones que tengan, con las entregas que tengan, ¿no? Entonces, en esta planificación ya está el periodo de reposición incorporado, ¿no? O sea, que también forma parte de toda la planificación inicial del curso. En plataforma también está, que quizás aquí no lo vamos a ver uno a uno, porque eso ustedes tienen en sí los accesos, el tema de las fechas de los encuentros sincrónicos, ¿no? Entonces, pues el primero es el que estamos haciendo el día de hoy. El segundo es una retroalimentación general que vamos a tener sobre la tesis, o sea, ver así de forma general otra vez qué tiene que tener el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto va a ser el sábado 28, o sea, el sábado 18, perdón, o sea, dentro de 2 días, de 8:30 hasta las 10, ¿no? Va a ser así un webinario
o tutoría general, si lo queremos ver así, en donde yo voy a explicar algunas cosas generales, ¿no? El ciclo de webinarios que tiene que ver con la parte del diagnóstico va a ser la próxima semana, viernes 24 y sábado 25, ¿no? Y como está colocado en plataforma, esta asesoría es por orden de llegada o por orden de quien pida la palabra. Entonces comenzamos el viernes 24 a las 5 con el primero que quiero presentar. Entonces, eso lo vamos a hacer con la asesoría diagnóstica, ¿no? Luego, el sábado 4 de marzo también vamos a tener un webinario que yo voy a brindar y un conversatorio con algunas personas que ya se formaron de la maestría, que esto lo vamos a conversar de hecho con la Liglina, para tener algunos invitados de estudiantes que ya se graduaron de másters ahora, que les comenten sus trabajos y que les cuenten desde la óptica de ellos cómo lo lograron, si lo queremos ver así, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a desarrollar el sábado 4 de marzo. Luego comenzamos con los ciclos de asesorías, que como les digo, está ciclo 1, 2, 3 y 4. Están los días, pero que no significa que todos esos días ustedes tienen que participar, ¿no? Todos van a tener un día específico para el ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 y el ciclo 4, ¿no? Y finalmente, el ciclo de webinarios que tiene que ver con las predefensas, ¿no? Que esto va a ser del jueves 11 de mayo al sábado, el sábado 13. Esto en términos del cronograma. En lo que tiene que ver con las calificaciones, y ya para finalizar, esto en lo que tiene que ver con los aspectos calificables, ¿no? Bien, tenemos la presentación del estado actual del proyecto de tesis y su cronograma individual, que es lo que vamos a hacer en la próxima semana, 10 puntos, ¿no? Participación en todas las asesorías y evidencia de trabajo continuo. Para cada asesoría, yo posteriormente les voy a subir como cosas puntuales sobre lo que yo quiero ver que estén avanzando, ¿no? Entonces, es de forma obligatoria la participación en esas asesorías desde el punto de vista de calificación, ¿verdad? Eso va a tener un puntaje de 20. La entrega de estructura y el borrador del capítulo 5 y 6 en su versión preliminar, que es a finales de abril, tiene un peso de 20%. La presentación en predefensas, de nuevo, capítulos 1 al 6, un peso de 15%. Y la entrega del borrador de forma preliminar completo de su tesis, capítulo 1 a 6, con visto bueno de forma preliminar de su asesor técnico, eso va a tener un peso de 35 puntos, ¿verdad? O sea, eso es el componente más importante de esta clase. Las asesorías, las 6 que vamos a tener así con cada uno, sirven para que lleguen a este 35%, ¿no? O sea, esto sería como la distribución en función de las actividades que vamos a desarrollar. Como ustedes pueden ver, no hay tantas tareas. De hecho, hay 2 tareas así que son los entregables, quizás el 1, el 3 y el 5, que es la entrega final, ¿no? Porque el foco, y coloco énfasis en ello, es su trabajo de campo. O sea que aquí lo que importa es lo que ustedes hagan cuando no estamos en asesoría, ¿no? En cada mes vamos a tener 2 asesorías, pues cada 15 días, o sea que van a tener un tiempo para que desde ya, desde hoy, 16 de febrero, comiencen a ustedes visualizar cómo va a ser el camino individual que cada uno va a seguir para que completemos cada uno de estos componentes, ¿no? Y eso sería, estimados, así de forma general, ¿no? ¿Alguna consulta? Fíjense que hoy sí por sí tengo que desconectarme a las 6 de la tarde. Entonces, en estos 10 minutos que nos quedan, cualquier consulta o comentario que tengan sobre todo lo que presentamos ahorita. Doctor, yo una consulta. Sí. Como usted es mi asesor metodológico, ¿verdad?
A diferencia de mi otra compañera, yo le puedo ir haciendo algunas consultas puntuales que tengo ya vía correo electrónico. Sí, pero sí, perfectamente, ¿no? Pero con ustedes, con los que yo soy asesor técnico o metodológico, en sus casos lo que sí me gustaría que tengamos son reuniones, aunque sea de 20 o de media hora, sí, porque pienso que son como más enriquecedoras, ¿verdad? Ojo, este es mi esquema de trabajo como asesor técnico, ¿verdad? No significa que los demás asesores tienen que hacer eso, no. O sea, esto es yo con Evelyn, con Graciela, con Dulce, con Julieta y no sé quién más. Yo creo que ellas. Sí. Entonces, sí, Evelyn, usted escríbame y ya coordinamos una reunión para la próxima semana. Perfecto, gracias. ¿Alguna consulta más? La idea, estimados, y así para todos, es darles el mayor apoyo desde mis posibilidades, pero incentivar el trabajo individual que ustedes deben hacer, ¿no? O sea, eh, que ese es un trabajo que no es controlado de mi parte, o sea, que eso sí es cada uno con su esquema de trabajo. Sí, colóquenle toda la ficha ya al tema de colecta de datos. O sea, yo pensaría que lo que resta de febrero, marzo y buena parte de abril, sus esfuerzos deben estar centrados en colectar datos. Quizás no toda su colecta, quizás no su colecta como la planearon, porque aquí es donde viene ese choque entre lo que yo planeé y lo que es factible, ¿no? Pero sí tener data, tener bases de datos que se puedan analizar y que sean los insumos de sus capítulos 5 y 6. Denia, usted que me escribió pues para hacerme una consulta, lo que sugeriría en su caso, y bueno, en el caso de los que quieran también, el día sábado, que la finalidad es solo tener como un cierto tipo de webinario de mi parte, ¿no? Pero entonces vamos a tener como unos 40 minutos, una hora, para contestar preguntas diversas. O sea, el que quiera pues colocar una duda sobre sus trabajos de cualquier aspecto, desde la parte teórica, la parte metodológica, la parte de colecta de datos, entonces perfectamente lo podemos conversar el día sábado cuando terminemos el webinario, ¿no? Entonces, Denia, en su caso, que me hizo hace una consulta preliminar, el sábado yo creo que lo podríamos conversar. ¿Sí me está escuchando, Denia? Solo para Sí, corroborar. doctor. Sí, 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 claro. Gracias, muchas gracias. Listo. Entonces, pues eso sería, estimado, de mi parte, ¿no? Pues quizás esta expresión hasta suena un poco fea, ¿no? Pero pues a mí me toca ser también el abogado del diablo en muchas cosas acá, ¿no? Porque eh, yo tengo la responsabilidad y está como parte del pensum de la clase del taller de tesis, que el estudiante logre un borrador inicial de su trabajo de tesis. Entonces yo, desde mis posibilidades, dando los feedbacks que doy, que como siempre les he dicho, es para el trabajo y no para ustedes, yo esos trabajos los podría en sí como revisar a ciegas y siempre daría el mismo feedback, ¿no? O sea, que no es que eh, a Cheryl se lo doy diferente que a Graciela, no, es sobre el trabajo per se, ¿no? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, sí es importante que esos espacios de asesoría, que pueden ser muchos o pocos, eso está en función de cómo se vea, pero que los aprovechen, ¿no? O sea, cuando tengamos esos encuentros, ustedes traigan dudas, o sea, las asesorías es para que yo vea que están trabajando, pero también para que ustedes me ataquen de preguntas a mí, ¿no? Claro que vamos a tener un control de tiempo porque son 27, pero sí pienso que estoy dejando varios días en cada ciclo para que tengamos un tiempo significativo con cada uno, ¿no? ¿Sí? Entren en contacto con sus asesores técnicos, siempre con la visión que el trabajo es de ustedes, pero para que le den también, para que ellos le den también un feedback sobre sus avances, ¿no? O algún tipo de comentario sobre lo que están desarrollando. Entonces, pues de mi parte, yo tengo la intención que aquí todo el mundo termine con suceso sus trabajos de tesis, pero eso es lo que yo voy a hacer desde el punto de vista
de asesoría y de organización, ¿no? Que es como el 30% ahí de la fórmula, o hasta menos. El 70-80% pues les corresponde a ustedes desde sus trabajos individuales, ¿no? Que ahí sí, ahí hay cuestiones hasta de motivación intrínseca, si lo queremos ver así, ¿no? Para que se pongan a pensar en esto. Pues piensen que están en la recta final. Ya pasaron, pienso yo, pues lo más difícil, que es estar haciendo tareas de aspectos que no tienen que ver con sus trabajos per se, ¿no? O sea, ya todas sus energías deben estar en su tesis. Cualquier otro aspecto está como en lo externo, por así decirlo, ¿no? O sea, pero todo el mundo debería enfocarse en sus trabajos de tesis. Entonces, si no hay más consultas, como les digo, hoy sí tengo que retirarme a las 6 en punto, pero hay un par de minutos todavía. Y si no hay consultas, pues nos quedamos por acá, ¿no? Ok, bueno, entonces, pues que estén bien, que tengan una excelente tarde-noche y nos encontramos el día sábado. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Noches. Hasta luego.